Bueno, jóvenes, muy buenas noches, bienvenidos de nuevo. A la gran mayoría ya los he saludado, a los que no, bienvenidos, buenas noches. Todavía tenemos unos cuantos estudiantes sin conectarse, pero vamos a iniciar por respeto a ustedes y a la hora de inicio de clase. Espero que estén muy bien. Vamos a la parte de anuncios para empezar a recordar algunos aspectos. Primero que nada, agradecerles muchísimo el esfuerzo que han hecho. Me encantaron cada uno de los avances que revisé, se los realimenté el pasado domingo por la vía correspondiente. Ahora voy a habilitar rápidamente algún espacio para que podamos atender alguna inquietud que haya al respecto. De manera que intento porque la verdad un esfuerzo no sé si aquellos compañeros que si sienten que hay alguna duda, alguna inquietud, aprovechemos este momento para aclarar las inquietudes que puedan tener al respecto. Hace unos minutos atrás revisé en el entorno, y lo voy a hacer en este momento, hay un grupo que no subió el avance, de manera que entonces ese grupo que no subió, le voy a pedir al final de la clase, se quede conversando conmigo él o los representantes del presidente para saber qué fue lo que pasó. De manera que entonces les ruego que lo tomen en consideración para que podamos ir todos juntos alineados a la meta. Por otro lado, hoy vamos a desarrollar lo que es el capítulo 3. Puedan tener mi instrucción, mi avance correspondiente a lo que es el capítulo 3. De manera que vamos, recuerden por favor, recuerden que el próximo 4 de noviembre, hoy está la séptima lección, algo bárbaro lo que corre el tiempo. De hoy en 8 es el 4 de noviembre. Vamos a recibir en el entorno para revisión sin calificación, ¿verdad? El capítulo 3. Recuerden, por favor, todos los grupos que me manden el capítulo 1, el capítulo 2 y el 3, que sería el que voy a revisar, para que yo pueda revisar integralmente la conexión entre los capítulos, por favor. De manera que van a poderlo hacer de hoy en 8 hasta las 8:30 de la noche, por cualquier cosa. Y yo les voy a habilitar ya el entorno para que el 11 de noviembre, ¿verdad? Estaríamos hablando de que sería en 15 días, para que a las 8 de la noche lo puedan para calificárselos, ¿ok? Eso lo haré saber también en el entorno, en el momento oportuno, para que ustedes lo tengan como referente. De manera que es importante que le prestemos mucha atención al desarrollo del capítulo de hoy, porque ustedes comprenderán que vamos a entrar en este momento a analizar lo que es el marco metodológico de una investigación. De manera que agradecería mucho que todos aquellos que conocen pues me ayuden a dar ejemplos y clarificar cualquier elemento que ustedes consideren oportuno a la hora que yo vaya desarrollando la investigación, el tema de la investigación en cuanto al capítulo 3. Para la próxima semana estaremos desarrollando el tema del capítulo 4 de mi parte, para que de hoy en 15, que sería el 11 de noviembre, asincrónicamente ustedes estén trabajando en este capítulo 4, ¿ok? Para los efectos de que ustedes lo puedan subir oportunamente a el entorno para que yo se los revise sin calificación. Entonces, en resumen, para todos los efectos, vamos a desarrollar el capítulo 3. Voy a habilitar un espacio para que puedan tener sobre el avance que ya ustedes tuvieron hoy, para efectos pertinentes. En todo caso, yo se los estaré calificando hacia el fin de semana y cualquier observación se las hago saber, ¿verdad? Por el entorno, que por favor estén atentos, ya que la universidad tiene una falencia. Recuerden que es el de que los correos no necesariamente corren a través del entorno. Entonces, para que estén muy anuentes a mis acciones y que tengan idea de que dentro de 8 días me van a subir ese capítulo 3 para que y van a tener 8 días más hasta el 11 para subirlo. ¿De acuerdo? Profe, disculpe la... Vieras que se ve como cortado. Qué pena, Karen, disculpe.
escuchó? A ver, ¿qué escuchó y qué no escuchó? No sé si es mi internet, será mi problema, pero se oye totalmente cortado, profe. Sí, se le corta. Sí, se le corta. Se corta mucho. Sí, está pasando eso. Sí, Ok, profe, hay mucha lluvia y hay rayería aquí en mi casa, entonces posiblemente sea eso. Voy a volver a repetir las fechas y lo voy a hacer más despacio para que quizás me puedan escuchar. Repito. Gracias, profe. No, con mucho gusto. Vamos a ver, hoy vamos a desarrollar el capítulo 3. Repito, hoy vamos a desarrollar el capítulo 3 para que le pongan mucha atención. Segundo, hoy debieron subir el capítulo 2. Hay un grupo que no lo subió. Hay un grupo que no lo subió y necesito que al final conversemos con ese grupo. 3, recuerden que el capítulo 3 que hoy voy a explicar lo tienen que subir al entorno el 4 de noviembre para revisarlo sin calificación. Repito, 4 de noviembre para revisar sin calificación el capítulo 3. Y tendrán tiempo 8 días más hasta el 11 de noviembre para subirlo para calificación. ¿Ok? ¿Me lograron escuchar todo, sí? Sí, señor. Sí, señor, Sí, profe, gracias. sí, profe. Ok, es que... Usted dice que hay que subirlo el 4 de noviembre sin calificación. ¿Hasta qué hora? Ok, yo te recomendaría que lo hagan al entorno en el momento que yo se los coloque. Posiblemente va a ser como a las 8, 9 de la noche. Yo ahí se los voy a indicar. ¿Ok? Ah, ok, listo, ajá, listo. De acuerdo. Recuerden que yo, a pesar de que les mando un correo por el entorno, ya sabemos, por motivo de que la universidad no los tiene el entorno, no les llega sus correos. Entonces ustedes, por favor, acostúmbrense a revisar en la noche del domingo el entorno para que puedan ver mis observaciones o mis comentarios para la lección siguiente que pueda darles por esa vía. ¿De acuerdo? Eso háganlo como una costumbre. ¿Les parece? Listo, Sí, profe, sí, claro, gracias. Bien, perfecto, con mucho gusto. Bien, entonces voy a habilitar espacio para ver si hay alguna inquietud con relación a el capítulo 2 que les revisé y si hay alguna duda que necesitan que por favor les aclare en estos momentos. Entonces le agradecería a todos que habilitemos este momento para que puedan aclarar dudas del capítulo anterior, porque yo voy a desarrollar hoy el capítulo 3. Entonces me levantan la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Ok, vamos a ver, Karen, adelante, con mucho gusto. Ajá, profe, vieras que yo tengo una pregunta. Mis compañeros y yo hemos estado indagando en libros que usted, bueno, los libros que usted nos dio y el de San Pantieres, ¿verdad que los antecedentes siempre tienen que venir en el primer capítulo? Ok, muy buena pregunta, Karen. Se llama Hernández Sampieri, el autor del libro. Ok, sí, listo, gracias. Ok, profe. vamos a ver, se lo digo porque es un referente mundial, entonces es un texto de primera línea. Muy buena pregunta. Cuando me hablas de los antecedentes del problema, van en el capítulo 1. Cuando me vas a hablar de los antecedentes de la empresa donde estás desarrollando la investigación, va en el capítulo 2. Entonces no sé a cuál capítulo te referís. Ah, bueno, ya siento, ya, yo creo que ya nos quedó claro. Entonces, los antecedentes, cuando se habla del entorno, ¿verdad? Digamos, de lo que ha pasado sobre esa investigación y todo va en el capítulo 1. Pero si ya es una cuestión situacional o contextualizando la institución o empresa. Entonces viene ya en el capítulo 2, ¿correcto? En el punto 2.1 del capítulo 2. Ah, sí, digo los chiquillos y yo estábamos con esa duda. Digo yo, mejor le preguntamos y salimos de esa duda. Así es.
Sí, yo creo que solo era eso. Así, Bueno, sí, gracias. no, muy buena pregunta, porque a veces incluso les voy a agregar algo a todos. Ustedes van a recordar algo muy importante que les voy a decir. Cuando ustedes ven el documento terminado, con todos los capítulos desarrollados, antes del capítulo 1 va una introducción, antes de la portada del capítulo 1. Una introducción que lo que me va a hacer es un resumen de una página, ¿verdad? De qué contiene cada uno de los capítulos que se desarrollaron en la investigación. Y se los digo porque todavía sigo observando que esa introducción me la ponen en el capítulo 1 y no es parte del capítulo 1. Es parte del documento en general, o sea, va antes del capítulo 1. Esos antecedentes del problema efectivamente van en el capítulo 1 antes de escribir el problema. Y efectivamente, esa ubicación de la institución o empresa donde yo vaya a desarrollar la investigación va en el punto 2.1 del capítulo 2 del marco teórico. Es una muy buena pregunta porque eso es importantísimo para que no se confundan entre un tema y otro. De manera que uno lo que tiene que tener es claridad de la contextualización, ¿verdad? Que tiene que existir para todos los efectos. Entonces, ténganlo en cuenta para que no nos confundamos, ¿verdad? Para los efectos que corresponden. Déjeme revisar un momentito. Alguien me está escribiendo, alguno me puede llamar. No sale la llamada. Steven Ulate. Regáleme un segundo para invitar a Steven Ulate a que se conecte. Regáleme un segundo, por favor. Qué curioso. Si yo no los llamo, no les aparece. Bueno, es curioso porque Steven Ulate. Qué curioso. Déjenme un segundo para ver una cosa. Profe, ya pude ingresar. Ah, ok, Steven, ¿qué pasó? Si no es con un link que me pasan o llamado, no puedo ingresar. Sí, qué curioso. Yo te llamé hace un rato, pero ¿cómo logró entrar? Un link que me había pasado una compañera. Ok, es curioso porque ustedes deben entrar siempre, ¿verdad? Por el Teams, para que se puedan conectar. Por eso yo los llamo siempre, cuando faltan unos 5 minutos, porque alguna gente, como tenemos problemas en la universidad, de ligar el teléfono y ligar el correo con el entorno y con el Teams, si yo no los llamo, no se pueden conectar a veces. Entonces yo por eso me tomo la libertad de hacerlo. Pero qué dice que ya estás presente. Bienvenido. Muy bien. Espero haberle aclarado a la compañera la pregunta. Ahora vamos con Jamie Zúñiga. Profe, buenas noches. Mi Igualmente. consulta es básicamente en el texto, no tanto en fondo, sino de forma. Bueno, algunos conocedores en la materia, ¿verdad? Pues indican de que los párrafos deben de ser un poco cortos, pero a veces cuando usted empieza como a investigar y todo, los párrafos se hacen un poquito extensos. Entonces quería ver su opinión, que si los acortamos un poquito más o se pueden quedar extensos. Gracias, Jamie. Es una muy buena pregunta. Le voy a decir por qué es una muy buena pregunta. Si usted se apega a APA y tiene un Word ya actualizado, el Word le ayuda a construir eso. Para los efectos de este curso, como estamos haciendo un ejercicio académico y no estamos haciendo una investigación real, me refiero, para que sea evaluada por un tribunal, no se preocupe conmigo por eso. Ya en el momento que usted esté con su tutor y su tribunal desarrollando la investigación real, para la cual usted tendrá que hacer su licenciatura, su bachillerato, lo que corresponda, le van a ayudar en ese sentido. Por ahora, no te preocupes por eso. Lo que sí me apego es que por lo menos las citas bibliográficas que utilicen su trabajo sí se apegue a APA para que lo vayan practicando. No sé si con eso te respondo, Jamie. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud con relación a la realimentación que les di el fin de semana? Y si no, pues empezamos entonces con el capítulo 3.
Ok, perfecto. Entonces, vamos a tratar de compartir la presentación de la semana. Regálenme un minuto. Muy bien, quisiera saber si la visualizan todos. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve claro, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con ella. ¿Alguien voluntario que me diga qué es un marco metodológico? ¿Qué creen que es eso? Es como los métodos que se van a usar para desarrollar el proyecto. Perdón, no te escuché. Son aquellos métodos, bueno, es aquella sección que se describirá aquellos métodos que se utilizarán para desarrollar el proyecto, creo. Ok, vamos a ver. Efectivamente es un diseño metodológico. ¿Ok? Entonces, vamos a representar una manera estructurada, de manera clara, ¿verdad? Los métodos y procedimientos que vamos a utilizar para realizar la investigación. Entonces, vean qué interesante. Ya ustedes pasaron por un capítulo 1 que tiene todo un bagaje increíble de aterrizaje, en el sentido de que nos cuesta a veces entender por qué la lógica de un problema y la lógica de un objetivo. Una vez que superamos esa etapa, tenemos que tener claridad de que esos objetivos específicos van a tener unos elementos llamados variables con un acompañamiento de algunos indicadores que me van a permitir de alguna manera ilustrar el capítulo 2 desde el punto de vista teórico. Por eso el capítulo 2 se llama marco teórico, porque ahí yo esbozo teóricamente y voy a enmarcar, ¿verdad?, una situación llamada arte, ¿okay?, para efectos de poder enmarcar teóricamente esos elementos. Pero ahora vamos a entrar en un apartado que es fundamental para poder entender aquellos aspectos que me van a poder permitir medir, óigase bien, medir, buscar la información y poderla cuantificar o cualificar para efectos de crear el capítulo que sigue, que es el capítulo de análisis e interpretación de resultados. Entonces vean la lógica. Por eso yo siempre desde el inicio les pido que hagan una lectura. Y sobre todo me gusta que sea a través de Hernández Sampieri, del famoso texto de investigación de Hernández Sampieri. Porque yo lo que pretendo no es solamente que ustedes practiquen con su ejercicio académico, sino que logren hacer de ustedes una lógica documental, metodológica, de la relación de cada uno de los capítulos. Entonces, así como me planteo la investigación desde el punto de vista de objetivos y problemas que deberán ser alcanzables y medibles a lo largo de la investigación, llega el momento en que tengo que hacer un diseño metodológico. De manera que aquí, en este capítulo, mi aspecto fundamental es poder seleccionar cuál diseño quiero para la investigación. Entonces, nótese que voy a pasar a la FITMINA 3 y me dice que yo tengo que buscar aquella forma de medir la validez y la confiabilidad de los datos que voy a recuperar. De nada me sirve haber planteado una serie de objetivos, una serie de variables,
si no estoy entendiendo que lo que voy a buscar son datos fidedignos. ¿Ok? Porque de lo contrario, cualquier información es válida, pero si no la verifico, no es confiable. Les recuerdo que si alguno en algún momento al desarrollo de la clase tiene alguna duda, no duden en levantarme la mano. Entonces, los datos efectivamente son confiables porque ahí están. Usted los puede observar, los puede ver, los puede consultar, los puede medir. ¿Ok? Pero también es importante saber cómo los voy a recolectar. Y eso es parte de este capítulo. De manera que hay una cantidad diferente de formas a través de una serie de instrumentos o de herramientas de los cuales el investigador se vale para llegarle a que ese dato sea confiable y válido. ¿Ok? Tengo que validarlo. Por eso es fundamental este capítulo. Y pónganle en atención, les ruego, porque el hecho de que a veces nos encontramos en algún grupo alguien que lidera el proceso y no lo explica, no lo comparte, por eso yo trato de ser lo más explícito con ustedes, es porque ese elemento es fundamental. Si usted no valida la información, su investigación se le puede caer. Y sobre todo les voy a contar un secreto. Cuando ustedes estén en la defensa, no de este curso, sino de su investigación real, para lograr el título que corresponda, el tribunal donde más se fija es en este elemento de este capítulo. Y los van a zarandear en ese capítulo. Entonces aprovechen la oportunidad de aprender, de practicar y de entender, ¿verdad?, lo que está detrás de este capítulo. Muy bien, vamos a la Filmina 4. ¿La están viendo, sí? Sí, señor. Sí, señor. Vean ustedes que ahí yo tengo una cantidad de etapas, que para todos los efectos, la etapa 1 ya la tenemos cumplida. La etapa 2 es la que nos vamos a referir, ¿verdad? Donde vamos a ver cómo es que yo recolecto esos datos. ¿Y para qué quiero recoger esos datos? Para poder llegar a analizar los datos en el capítulo 4, interpretarlos, analizarlos, para llegar a un capítulo 5 que me va a dar conclusiones y recomendaciones a la luz del tema que escogí y a la luz del problema que tengo que solucionar. Y no olvidar que me planteé una serie de objetivos que tengo que lograr. Y si por A por B no logré un objetivo específico, o no logré el objetivo general, o no logré solucionar por ende el problema, el capítulo 5 es fundamental para que usted se defienda por qué no lo logró y qué recomienda. Espero que me hayan escuchado esa fundamental idea que acabo de compartirles. Por lo tanto, en este capítulo 3 vamos a iniciar indicando cuál es el tipo de investigación, qué estudio quiero hacer, cuál es el universo y la muestra que me voy a construir para medir esas variables, ¿ok? ¿Cuáles son mis actividades? Por eso es que es fundamental agarrar aquel cuadro del capítulo 1 de variables que dejamos sin la definición instrumental para instrumentalizar cada una de las variables, de forma que yo pueda procesar y analizar la información en el capítulo que sigue. Entonces, vean la lógica. Entonces, repito, este capítulo lo que me va a permitir es tomar el capítulo 1, irme al cuadro variables, recordar cuáles son esos variables, cuáles son esos indicadores. Voy a definir si mi investigación, como lo vamos a ver ahorita, es o no cualitativa o cuantitativa o mixta, ¿ok? Y a través del tipo de investigación voy a definir cuál es mi muestra a través de un universo, y voy a llegar a definir cuáles instrumentos voy a utilizar de acuerdo al tipo de investigación que quiero desarrollar, aspecto que ustedes deben definir en cada uno de sus grupos, ¿ok? Porque no todas son mixtas.
Si a mí se me ocurre hacer un análisis cualitativo, estoy en todo mi derecho. Si lo quiero hacer solo cualitativo, estoy todo en mi derecho. Pero si quiero hacer algo más integral, lo hago de manera mixta. Entonces, dependiendo del tipo de investigación, como lo vamos a ver esta noche, así serán los instrumentos o herramientas que yo voy a utilizar para medir aquellas variables o aquellos constructos, en el caso de las cualitativas. Por eso les digo que hay que leer, ¿ok? Para poder llevar a buen puerto esos instrumentos que me van a generar una cantidad de información que me va a enriquecer, lógicamente, el capítulo 4 y el capítulo 5. Continúo con la filmina 6. Entonces, ¿qué es el marco metodológico? ¿En qué consiste este capítulo 3? Vuelvo a insistir, si hay alguna duda, por favor pregunten. Este capítulo 3 es un conjunto de pasos, de técnicas, de procedimientos que me van a permitir llegar a resolver el problema o los problemas que me planteé en el capítulo 1. No le hagan caso al segundo párrafo. No vamos a plantear hipótesis aquí. Las hipótesis yo las manejo y siempre he sido del criterio de que las hipótesis se manejan a nivel de posgrado y a nivel de doctorado. Entonces, no le hagan caso a esta filmina en el párrafo 2. No vamos a plantearnos hipótesis. Ahora bien, como estoy en el capítulo metodológico, yo tengo que preguntarme el cómo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser ese procedimiento? ¿Cómo lo voy a hacer para llegar a medir, a explicar, a comprobar? ¿Ok? Esos problemas y esos indicadores y variables que me propuse. Por eso es que yo me traigo el cuadro del capítulo 1 con el que cerré el cuadro de variables, recuerden, con sus objetivos específicos, con su definición conceptual y aquellos indicadores, y me lo voy a copiar y me lo voy a traer sin borrarlo del capítulo 1, lo pongo en el capítulo 3 y voy a instrumentalizar al final del capítulo 3 este aspecto. Y ahora lo vamos a analizar. Bien, continúo. De manera que entonces es importante indicar que el tipo de investigación, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, me va a poder permitir qué tipo de análisis e interpretación voy a recabar, ¿ok? Para efectos de poder entender que mi investigación va a permitir como propósito descubrir cuáles son los supuestos, cuáles son los datos que me van a permitir operacionalizar esos instrumentos. Sigo con la filmina 8. El marco metodológico entonces está referido a cómo se realiza la investigación. Me va a decir el tipo de muestra. Y atención, compañeros. Ustedes deberían, por las razones de las limitaciones de tiempo de este curso, que su investigación va a tener un tipo de muestreo muy específico y es a conveniencia. ¿Ok? Ustedes no se pongan a medir ahorita toda la población y todo el universo, porque ustedes no van a tener tiempo para ir a consultarle a 50 o a 100 o a 800 o a 800 personas, porque no tienen tiempo, y menos en tiempo de pandemia. De manera que yo les recomiendo que el muestreo sea de este tipo que les acabo de decir, a conveniencia. Y van a agregarle la coletilla en la parte del muestreo de que esa conveniencia, porque esto es un ejercicio de orden académico. Entonces están en la libertad de decir, voy a consultarle a 10 o a 15 personas y con eso hago el ejercicio. De manera que yo con eso me doy por satisfecho para que usted valide y le dé confiabilidad a los datos que va a lograr. Entonces, no lo olviden, ¿verdad? Para todos los efectos. Vamos a ver, aquí nos encontramos con una filmina que me va a decir que una investigación científica como la que estamos desarrollando se clasifica en una cantidad diversa de tipos de investigación. La hay histórica, la hay documental, la hay descriptiva, correlacional, explicativa, de caso,
seccional, longitudinal y experimental. Yo les rogaría que cada grupo grabe esta filmina, la repase, tome la decisión y la defina dentro de su trabajo. ¿Ok? Igualmente, dependiendo de ese tipo de investigación, usted me va a decir cuál es el propósito de la investigación, cuál es la profundidad que usted le quiere dar a esa investigación, si es exploratoria, si es descriptiva, si es explicativa. Me va a decir si es cuantitativa o es cualitativa o es mixta. Me va a decir si es experimental, si es cuasi experimental o no es experimental. Me va a decir si la investigación es deductiva, inductiva o hipotética deductiva. O me va a decir si es una longitudinal o una transversal. ¿Ok? Usted me va a decir, ¿y qué es esto? Yo los motivo a que vayan al libro de Hernández Sampieri e investiguen para que puedan ubicar en el punto 3.1 de la investigación si es cualitativa, si es cuantitativa, si es mixta, y luego que definan cuál es el propósito, cuál es la profundidad, ¿ok? Cuál es la manipulación de las variables, cuál es su inferencia y cuál es su temporalidad. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen nota de eso, porque para poder entender esto, yo les invito a que lo lean. Nada gano yo con explicárselos hoy, ¿ok? Si ustedes no lo leen cada uno con la conciencia que les corresponde. Sigo con la filmina 12. Por lo tanto, vamos a entender que hay una clasificación de investigaciones, ¿ok? Desde el punto de vista de clasificación, uno puede entender que hay un nivel de objetivos internos, hay un nivel de recopilación de información y hay un nivel de investigación profunda. Cuando vemos el primer nivel, yo tengo que tener claridad si mi investigación va a ser exploratoria o es descriptiva, explicativa o evaluativa, o bien es predictiva o no lo es, para luego definir si es documental o si es de campo o si es experimental. Si usted escogió hacer un trabajo de orden cuantitativo, se va a dar cuenta que ahí se le abren otras oportunidades de desarrollo. Si son cualitativas, se le abren otras. Y si es experimental, pues lógicamente va a tener que explicarlo desde el punto de vista teórico en ese apartado 3.1 del capítulo respectivo. De manera que yo aquí sí quiero dejar claro que el propósito de su investigación de todos los 7 grupos es aplicada, porque recuerden que es un proyecto. Aquí no estamos haciendo una tesis, estamos haciendo un alcance académico, un ejercicio académico aplicado, porque ustedes están en un curso donde la universidad lo que exige acá es que hagamos una investigación aplicada, de manera que ya el conocimiento ustedes lo tienen y lo que estamos tratando es que por propósito su investigación sea de orden proyecto, por lo tanto aplicada. Sigo con la filmina 13. Recuerdo que si hay alguna duda no duden en consultar. Entonces ustedes tienen que como grupos tomar una decisión de elección. ¿Cuál es mi paradigma? ¿Cuál voy a adoptar? Si es cuantitativa o si es cualitativa. En este caso, la mirada cuantitativa trata de describir, dice, y explicar aquellos hechos, ¿verdad?, que de una u otra forma, matemática, estadísticamente, yo debo de medir. Por lo tanto, describe, cuenta, explica las relaciones, ¿verdad?, correspondientes de los hechos que van ocurriendo a la luz de mi tema y a la luz de mis variables. ¿Ok? Sigo con la filmina 14. Cualitativamente, no se busca el exterior del comportamiento humano, sino la lógica, ¿verdad?, respectiva. De manera que todo es, cualitativamente aquí no cuenta lo numérico, cuenta la parte no numérica, la parte cualitativa. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes tienen que definirlo como grupo, qué es lo que desean desarrollar, si es una o es la otra.
Bien, ahí cualitativamente les dejo algunas filminas teóricamente para que luego las repasen, de algunos elementos que quizás no son vitales para el entendimiento, pero sí les va a permitir para generar conceptos. Me voy a brincar esa parte. Por otro lado, nuestras investigaciones podrían ser de orden exploratorio. ¿Qué quiere decir de orden exploratorio? Que nunca se ha investigado sobre el tema. Entonces se convierte en exploratorio. Es la primera base o fase del conocimiento de la ciencia. ¿Ok? Si yo quiero investigar sobre algo que nunca se ha investigado, estoy haciendo exploración. Allá, si ustedes se van a la memoria y recuerdan en el colegio cuando los llevaron a los laboratorios de física o de química o de biología, y tal vez usted decía, pucha, me van a poner a rajar una rana. En mi vida he podido ver una rana abierta. Estaban explorando. O cuando los pusieron en la escuela a sembrar un frijol, muchos se acordarán, y comenzaron a ver y a observar cómo aquel frijol iba evolucionando hasta que sacó sus primeros tallos y sus primeras hojas y fue dando frutos. Eso, en aquel nivel infantil, era exploratorio. Para la ciencia no lo era, porque ya se sabía y se conocía, por eso se enseñaba. En el nivel descriptivo es diferente. Es un segundo nivel donde yo ya tengo conocimiento y voy a tratar de describir a ese universo las conductas o comportamientos respectivos de esas variables. Y lógicamente cualquier proyecto de ustedes podría ser descriptivo y podría ser explicativo, porque de alguna manera yo voy a explicar por qué el comportamiento de los datos en el capítulo 4. Bien, ahí les dejo detalles de un estudio exploratorio, de un estudio descriptivo, de un estudio correlacional. Aquí es importante en este correlacional porque podría ser que el grupo decida, ay, a mí me interesa que las variables se correlacionen, o por lo menos la variable 1 con la variable 4. Entonces eso se convierte en un estudio correlacional dentro de lo descriptivo correspondiente. Podría ser explicativo si así lo desean hacer. ¿Okay? Podría ser un estudio de caso, podría ser una investigación documental. Bien, vamos a brincarnos acá un poquito para llegar a un que me lo han venido preguntando algunos de ustedes. Ustedes se van a dar cuenta que efectivamente en el capítulo 1 yo pedí que agregaran cuáles eran los alcances y las limitaciones. Eso era para que yo pudiera entender cuáles eran los motivos del grupo en términos generales de su investigación. En esta investigación que estamos desarrollando, esa información va en el capítulo 3. Entonces yo les voy a pedir que la trasladen del capítulo 1 y la pasen al capítulo 3. ¿Ok? Muchos de ustedes me pusieron las limitaciones y no me pusieron los alcances, entonces yo se los pedí. Recuerden que el alcance es como la cancha en la que yo quiero jugar. ¿Cuáles son aquellos elementos dentro del tema y dentro de las variables o los objetivos que me propuse que yo quiero alcanzar con la investigación? Pero además, hay una cantidad de limitaciones, de aspectos que me entorpecen poder profundizar y llegar a aquel nicho de información por razones de tiempo, por razones de la pandemia, por razones de que la empresa o la institución en la que estoy no me quiere brindar toda la información. Entonces ahí lo agrego. ¿Para qué? Para poder entender, cuando uno lo lee, de que tal vez usted no quiso llegar a N, sino que llegó solo a E. ¿Ok? Por esos alcances y por las limitaciones pertinentes. Igual eso usted lo puede profundizar en el de Sampieri para todos los efectos pertinentes. Vamos a la filmina 27. Por lo tanto, en un estudio cuantitativo, usted va a escoger si es exploratorio, si es correlacional, si es descriptivo o es explicativo. ¿Ok? Para todos los efectos de los alcances de su investigación correspondiente. Ahora bien, cualitativamente, vean que la cosa es diferente.
yo tengo que identificar cualitativamente si el fin, que de hecho no lo va a hacer, yo no voy a verificar hipótesis porque no se las estoy pidiendo, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, tienen que hacer instrumentos que le permitan a ustedes llegar a los datos y analizarlos. Entonces, ahí tendrán que investigar cuáles son los instrumentos. Si voy a hacer una investigación cualitativa, que voy a utilizar, por ejemplo, una hoja de cotejo. Pero si yo voy a utilizar un cuestionario o una entrevista, lo estoy haciendo para lo cuantitativo, no para lo cualitativo. Salvo que quiera hacer una entrevista o un cuestionario para aspectos no cuantitativos, sino para entender un poco lo cualitativo de los procesos respectivos a medir en esa investigación. De manera que ahí sí es importante porque lo cualitativo me lleva más a una acción de observación, de reflexión y de análisis, y no de análisis numérico. ¿Ok? Entonces, para que lo podamos interpretar y definir claramente. En el entendido, muchachos, que a mí no me interesa que se profundicen en estos aspectos en el 100% por ser un curso en donde lo que estamos haciendo es una pincelada de todo lo que corresponde a una investigación correspondiente al curso. Ahí les dejo una filmina que quiero que por favor la repasen en grupo y puedan interpretar los alcances de los enfoques de una investigación cuantitativa, de una cualitativa, que ya en estos momentos lo expliqué. Vamos a darle la palabra a Rigoberto, que me quiere consultar algo. Muchas gracias, profesor. La consulta es con respecto a lo que acabas de decir de que la encuesta se hace en un estudio de cuantitativo. El trabajo que estamos desarrollando es aquel trabajo, para recordarte un poquito, sobre los efectos que ha causado o que causó el teletrabajo, digamos, en los jóvenes adultos, en la población joven adulto, al exponerse, digamos, o más bien al tener, digamos, ese aislamiento social. Entonces, nuestro principal foco de información va a ser los mismos jóvenes que vamos a entrevistar. Seguramente vamos a elaborar un cuestionario para poder, digamos, entrevistar y cuál ha sido, digamos, como para analizar un poco cuál fue su experiencia, en qué le ha afectado, en qué le benefició, y para poder crear, digamos, como esa encuesta. Para ubicarme más que nada con el tema de nuestro trabajo, entonces sería un enfoque cuantitativo el trabajo de nosotros. Ok, vamos a ver. Me hiciste ahí casi que un chop suey. Vamos a ver. Me hablaste de encuesta y me hablaste de cuestionarios. Ok, entonces tengamos claro qué es un cuestionario y qué es una encuesta. Tienen que recordar que no es lo mismo, ¿verdad? Menos una entrevista. Entonces, tengamos claridad que por temas pandémicos, yo soy más del criterio que independientemente de que vayas a utilizar una encuesta, una entrevista o un cuestionario, deben de saber cuál es el alcance de cada instrumento. Pero antes de eso, compañero, usted debe definirme, si bien es cierto, usted desea saber resultados del impacto, su investigación es más cuantitativa que cualitativa. Pero podría ser que el grupo me diga, no, pero profe, yo quiero saber algunos elementos cualitativos del comportamiento de la pandemia. Entonces se convierte en mixta. Entonces, a la luz de lo que me consultaste, ustedes deberían de echar en un análisis, ¿verdad? Y así cada grupo, para poder entender qué es el sistema que quiero medir y cómo lo voy a medir, ¿verdad? De manera que, háganme un favor, regálenme un minuto porque tengo una llamada de mi tía que está aquí a la par. Regálenme un segundo, por favor. Recuerden que es que tiene 89 años. Un momentito, por favor. Tranquilo, profe. Tómese su tiempo.
Perdón, disculpen, es que vivir con una persona adulta mayor, ustedes saben lo que hay que estar atento, ¿verdad? Gracias. Entonces, no sé si le contesté al compañero la explicación que le di. Ok, no, lo que me queda claro es que hay que revisar bien el sistema que se va a utilizar. Entonces, sí, y ver eso, bueno, ver si nos va a funcionar mejor. Entonces, la entrevista, porque sí o sí hay que hacer una entrevista. Pero entonces, los elementos que yo voy a tomar dentro de la entrevista, esas preguntas que voy a hacer dentro de la entrevista, no es lo mismo que el cuestionario. Un cuestionario. Yo le voy a hacer preguntas a la gente. Por ejemplo, una pregunta puede ser, ¿cuál fue, digamos, qué aspecto fue el que más impactó su vida privada, un ejemplo, su vida social, el aislamiento en pandemia, un ejemplo, no sé, ni siquiera hemos pensado en eso. Vamos a ver, Rigoberto, vamos a ver. Yo creo que tu consulta es muy válida, pero me la podrías hacer al final porque vas a entender un elemento que es vital. Y entonces, dame un chance a llegar a ese momento para que quizás cuando lo explique te va a caer la información y vas a poderlo entender. Es que si te lo contesto ahora me voy a adelantar a una serie de aspectos que es importante que consideres porque vas a darte cuenta que una cosa son fuentes primarias y otra cosa son los sujetos de información. Ok, profe, muchas gracias, no, bien, disculpe. No, con mucho gusto. Entonces, dame un toque y ahí que cuando lleguemos a ese momento, si no te cae el 4, como decíamos en mi época, ¿verdad? La moneda de 100, entonces me lo decís con mucho gusto y lo analizamos. Volviendo a esta Filmina 29, compañeros, para todos ustedes, vea qué interesante, a esta hora tengo 28 de 36 alumnos presentes, eso significa que tengo 8 estudiantes ausentes. Me preocupa porque, vamos a ver, estoy tratando de explicar un tema que es fundamental y quiero aprovechar la coyuntura de lo que estoy diciendo con relación a los ausentes, porque curiosamente varios alumnos me han llamado hoy para conversar conmigo al final del curso, porque hay compañeros que simplemente se ausentan y le dejan el trabajo al líder del equipo o a unos cuantos del equipo, y eso no se vale. La idea es que todos participen y todos colaboren con el grupo. Entonces, aprovechando esa coyuntura de lo que estoy conversando, si hay algún grupo o compañero que desea al final conversar conmigo, me lo pide cuando ya vamos cerrando la clase y yo me quedo conversando con ellos porque no le vamos a permitir jalar el trabajo a quienes no están aportando. Bien, entonces les decía que esta Filmina 29 que les dejo acá, me gustaría que la analicen a la luz de la lectura que le puedan hacer a Hernández Sampieri para que puedan entender que cualitativamente tiene un comportamiento y una serie de características o bondades que podríamos llamar, y lo cuantitativo tiene otras. Y la suma, pues lógicamente me lleva a una investigación de orden mixto. Vamos a la Filmina 30. Aquí entramos a analizar un poquito y justamente por eso le decía al compañero que me diera un chance para entender cuáles son las fuentes de información y quiénes van a ser los sujetos de información. Tenemos claridad de que en una investigación se habla de fuentes de información porque son fuentes documentales o personales, ¿verdad? Que se nos presentan para recuperar información de la cual ya se ha investigado anteriormente. De manera que vamos a encontrar 3 tipos. Las primarias, que son aquellos donde yo puedo tener de primera mano, por eso se dice primarias, información sobre el tema, sobre lo que yo estoy investigando. Aquellos que todos los días están involucrados con esa información. Las secundarias son más documentales. ¿Ok? Entonces, ahí pueden haber textos, internet, revistas, ¿de acuerdo? Que están debidamente correlacionadas con la investigación que estoy realizando. Y están las terciarias,
que también de alguna manera pueden ser testimonios, pueden ser tesinas, pueden ser tesis que ya se hayan desarrollado en algún momento sobre lo que estamos leyendo. De manera que eso hay que dejarlo claro en ese capítulo 3. Si yo tengo información primaria, secundaria o terciaria, o si las tengo las tres. Eso es importante dejarlo claro. Y por otro lado están los sujetos de información. Y vean lo que dice la definición. Son las personas objetos de estudio. Para esta pregunta que me hacían los compañeros de que van a medir cuáles son los efectos de la pandemia, esos son sujetos. ¿Ok? Pero también hay fuentes. Toda la investigación del Ministerio de Salud, de la OIT, vamos a ver, de la OMS, etcétera, son fuentes. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo los sujetos de información, de acuerdo a un autor Barrantes, me habla de que es el conjunto de personas finitas o infinitas que tienen relación con el tema que yo estoy investigando. Ajá. Entonces, vean ustedes lo importante de saber separar los sujetos de las fuentes, ¿verdad? En una investigación. Por lo tanto, los sujetos de estudio son aquellas personas o grupos de personas que forman parte importante de las experiencias, opiniones, condiciones de vida, rasgos que están íntimamente relacionados con mi tema desde el punto de vista ya sea cuantitativo, cualitativo o bien mixto. Y ahora entramos a la parte muestral. Entonces vean cómo ya hicimos un recorrido del tipo de investigación, todas sus características de la investigación, y ahora entro en un segundo apartado, que es la parte de cómo yo voy a manejar mi marco muestral de mi investigación. Entonces resulta que me dice que el muestreo, y ustedes lo recuerdan porque ya llevaron estadística, posiblemente llevaron estadística 1 y estadística 2, el muestreo es indispensable para ustedes como investigadores, ya que es importante saber a qué cantidad de gente yo voy a entrevistar o voy a cuestionarme con los cuestionarios. ¿Ok? De manera que entonces yo debo saber a qué selección de esa muestra le voy a llegar de la población o del universo. Recuerden que el universo, dependiendo del tema, puede ser el país o puede ser el mundo o puede ser una región, ¿verdad? De manera que entonces, cuando yo estoy hablando de un universo es porque estoy hablando del todo, pero hay una población de interés. Resulta que si yo quiero medir entre mis alcances la pandemia para solo aquellas personas que están entre una edad de 30 a 60 años, por decir algo, estoy muestreando, ¿ok? Por lo tanto, llevé a cabo de todo el universo una población y la definí entre 30 y 60 años. Pero la muestra de toda esa cantidad de gente la tengo que calcular estadísticamente para llegar a la muestra. Entonces, la población es el universo es el todo, la población es donde me enfoco y la muestra a la que yo le voy a aplicar los instrumentos pertinentes. Eso es estadística. Eso lo tuvieron que haber visto ustedes en algún momento a lo largo de su carrera. Ahora bien, como decía, el universo puede ser infinito o puede ser finito. ¿Ok? Eso solo ustedes lo sabrán de acuerdo al tema y a los alcances de la investigación. Van a saber cuál es la muestra, ¿verdad? Respectiva a través de la aplicación representativa de una incógnita que tengo que despejar estadísticamente hablando. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, hay una población, hay un censo, hay una muestra y están los sujetos de estudio que ya les estuve explicando anteriormente. Bien. Vamos a seguir adelante. Yo quiero llevarlos a ustedes básicamente a este punto. Déjenme un segundo brincarles para que no tengan que hacerse mucho loco para efectos de este curso. Yo quiero que ustedes lleguen a esto. Regálenme un segundo. No me lo despliega, pero por favor,
todo esto que ustedes están viendo acá, voy a devolverme y se los voy a volver a proyectar. Yo quiero que ustedes lleguen probabilísticamente a que su investigación sea desde corte, vamos a ver, que sea no casual, sino que sea del corte de interés a la luz de lo que estamos viviendo, ¿ok? De manera que entonces, por favor, tomen nota de lo que yo ya les había dicho. No quiero que se desplieguen de todo esto, sino que lleguen a tener un simple desarrollo cuantitativo o cualitativo de conveniencia estadísticamente. Entonces ustedes me van a decir, bueno, por razones de tiempo, por razones de este tipo de investigación académica, ¿verdad? Yo voy a entrevistar solamente a 10 personas, o a 15 personas, o a 20 personas, pero me lo ponen y me lo dicen que es por las razones de ser un ejercicio académico, y eso es válido. Ya cuando estén en su investigación real, futuras, que ojalá que sean muchas, ustedes van a escoger cuáles son los verdaderos motivos. Después vendrá una tercera parte del capítulo 3 que tiene que ver con las técnicas y los instrumentos. Entonces vean que el compañero que le dije que me diera un chancecito, ya le expliqué un poquito, ¿verdad?, de la parte estadística. Ahora vean la relación de la parte estadística con las técnicas y los instrumentos, para que podamos decidir qué voy a hacer. Si voy a hacer un cuestionario, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer una hoja de cotejo, o si voy a ir a medir focus group, no sé. Cada uno determinará, dependiendo de su tipo de investigación, lo que va a utilizar como instrumento. Entonces, ven qué interesante. Hablando de técnicas y de procedimientos, lo que uno busca es que haya una forma de llegarle a la población o a esa muestra o a esos sujetos de información, ya sea a través de entrevistas, cuestionarios o entrevistas, ojo, estructuradas o no, o semiestructuradas, o observaciones, perdón, o dinámicas de grupo, o focus group, etcétera, porque hay centenares de mecanismos para poder llegar a la información. De manera que entonces, acá en este punto, es importante que usted utilice una estrategia, ¿verdad?, para llegarle a los resultados, para llegarle a obtener la información que le va a permitir en el capítulo 4 siguiente obtener esos resultados y analizarlos y llegar a concluir y recomendar cosas. Entonces vean la lógica, ¿verdad? Por lo tanto, cuantitativamente yo puedo usar encuestas, puedo usar observaciones, puedo usar análisis de contenido. Y cualitativamente puedo usar entrevistas abiertas, semiestructuradas, de profundidad, etcétera. De manera que usted pueda escoger de todo esto qué desea utilizar como técnica para recoger información. ¿Y por qué recoger información? No olviden las variables, no olviden los indicadores. Por eso en el capítulo 3 les decía al inicio de la clase de hoy que yo debo de operacionalizar las variables. Yo debo decir qué instrumento voy a utilizar y cuáles preguntas de cada uno de esos instrumentos me va a medir esas variables y esos indicadores. Ustedes lo van a poder ver en el ejemplo que yo les puse de la UNED y lo van a poder ver también en el desarrollo de la lectura de Hernández Sampieri. Vean ustedes cómo efectivamente, si yo utilizo una investigación cuantitativa, puedo aplicar encuestas, puedo aplicar entrevistas, puedo aplicar observación, escala de actitudes, un test, un grupo focal, pruebas de rendimiento, etc. Si estoy en lo cualitativo, ¿verdad? Puedo aplicar entrevistas, puedo aplicar observación, puedo escuchar historias de vida, puedo escuchar anécdotas, notas de campo, etcétera. Entonces vean ustedes qué interesante, como hay una cantidad de herramientas dependiendo del tipo de estudio que yo esté desarrollando. ¿Ok? Bien, sigo a la Filmina 6.6 y me doy cuenta que hay una gran cantidad de instrumentos que me permiten recoger información
dependiendo del tipo de diseño de investigación. Si lo que estoy haciendo es una observación, ¿qué encuentro? Si lo que estoy haciendo es una encuesta, ¿qué encuentro? ¿Y cómo la practico? ¿Verdad? De manera que entonces, ojo con esa filmina para que también la discutan en grupos a la luz de la lectura que puedan estar haciendo. Bueno, eso es un resumen igual. Aquí tengo exactamente lo mismo, nada más que escrito en otro formato para que les quede ahí de observación. Y viene un aspecto fundamental, que cuando yo ya decido cuáles instrumentos voy a utilizar y el por qué los voy a utilizar, yo debo de validar esos instrumentos. Entonces aquí les voy a pasar un santo. Como hay 7 grupos, entre ustedes mismos pueden validar los instrumentos de cada grupo. Vea, compañero, hágame un favor, usted me puede revisar ese instrumento a ver si usted lo entiende. ¿Cómo lo está entendiendo? ¿Usted interpreta bien las preguntas que le estoy haciendo? Hágame el favor y me opina. Entonces usted, cuando esa persona le opinó, usted va a leer la opinión y va a decir, sí, eso es lo que yo quiero que me contesten cuando practique el ejercicio de aplicar los instrumentos. Porque podría ser que no te interpreten a la hora de poner en práctica los instrumentos y la información que estés recolectando no sea real, no sea lo que usted esperaba, y por lo tanto los datos que va a reflejar el capítulo 4 son falsos y se le cayó la investigación. Entonces este elemento es fundamental, agarrar los instrumentos y validarlos. Entonces ustedes deben de decir en el capítulo 3 cómo van a validar esos instrumentos, con quién los va a validar, cuándo. Perdón, profe, lo lamento, pero ¿cómo validamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Cuando ya usted tiene construido, Cristian, sus instrumentos o el instrumento respectivo, se lo pasa a un grupo de personas que no están debidamente relacionadas con la investigación. Ojalá personas ajenas. Por eso le digo, se puede compartir con compañeros de otros grupos, de este grupo que estamos, cada grupo tiene un subgrupo, recuerdan, cada uno está haciendo, son 7 subgrupos, para que le valide la información. O sea, usted construyó el instrumento y usted lo asegurarse que lo que usted está preguntando, esa persona que no conoce del tema, le está diciendo ABC cosas y usted va a saber si esa ABC cosas es lo que usted espera a la hora que usted aplica los eventos o las fuentes de información. Digamos, pongo como el título de la validación y luego pongo como el compañero del subgrupo 7 me respondió que es un dato válido. Y así. No, eso lo hace usted sin necesidad de tener que escribirlo en el documento. Eso lo hace el grupo para asegurarse de que lo que usted está construyendo se lo está entendiendo una persona ajena, para que cuando ya lo ponga en práctica, ¿verdad? Usted se asegure que la información que le va a dar sus sujetos y sus fuentes son reales, son entendibles, van concatenados a lo que usted espera. ¿Me doy a entender, Cristian? No tiene ejemplos. Vamos a ver. Si yo quiero, vamos al ejemplo del que el compañero mencionó. Si yo pero un ejemplo en documento, profe. No, en documento no se lo puedo dar porque ahorita no recuerdo cuál es su investigación, pero le voy a dar un ejemplo claro. Ahora hace un rato un compañero dijo, yo quiero saber qué opinan de la pandemia. ¿Ok? Y si yo quiero saber cuál es el efecto de la pandemia desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista de la niñez que estoy conviviendo en mi casa, y cuál es el efecto para un adulto mayor, la forma en que usted redacta el instrumento, ya sea un cuestionario, una entrevista o una encuesta, cuando usted se la pasa a su sobrino, a su primo, a su hermano, o al profesor, o al compañero que es gerente de la empresa en la que usted trabaja, y se la contesta, y usted analiza que esas respuestas van alineadas a lo que usted está aspirando en la investigación, significa que esa validación es correcta. Pero ¿qué pasa si en lugar de hablarle de los aspectos psicológicos se ponen a hablar de los aspectos del licor, aspectos del comportamiento del niño, o de que la mujer se volvió más agresiva? No sé, póngale todos los elementos, porque ustedes ya saben a estas alturas de la vida, con 2 años de pandemia que llevamos, de que hay una enfermedad más grave que la pandemia, y que son los aspectos psicológicos, ¿verdad?, producto de esta pandemia.
Entonces, Cristian, ¿me logró captar cuál es la intención de la validación? Es que la intención sí, pero bueno, casi, pero la cosa es, quiero saber cómo ponerlo en el documento. No, no. En el documento no tenés que decirlo. Lo único que usted tiene que decir es que usted va a validar sus instrumentos, ¿verdad? Con personas ajenas a sus sujetos de información y ajenos a las fuentes de información para asegurarse que cuando usted ponga en práctica a esos sujetos y a esas fuentes de información el instrumento o los instrumentos que vaya a utilizar, usted se asegure de que el instrumento viene validado. ¿Captado? Ok, por cualquier cosa ahí le escribo, porque ya casi lo capto, pero mejor después le pregunto y No, así tranquilo. no retrasamos la clase. Tranquilo y no se preocupe, discútalo con sus compañeros. Porque recuerde que aquí no es que Cristian Watson Celedón está haciendo la investigación del grupo X, la está haciendo un grupo de alumnos que están aquí. ¿Ok? Entonces, ya cuando usted quiera que yo le valide lo que usted quiere hacer como grupo, yo con mucho gusto le colaboro. Para eso estoy, para servirle. ¿Ok? Con mucho gusto. Y así para cada grupo. Sigamos. Entonces, la validez me dice que es aquel grado en que el instrumento va a medir lo que debe medir. Que voy a evaluar, ¿verdad? La correlación de personas de manera fiable y exacta de lo que quiero medir de las variables y los indicadores. Esa es la validez. Y eso va a reforzar lo que Cristian está pensando. Ahora bien, ¿cómo cierro mi capítulo 3? Con la operacionalización de las variables. Vea que he ido hablando de cada uno de los subapartados del capítulo 3. Entonces, ¿qué es operacionalizar las variables? Me voy a traer aquel cuadro que está cerrando el capítulo 1, que tenía mis objetivos, mi definición conceptual, mis... ay, se me fue la palabra. Mis indicadores, y le voy a agregar una columna que dice, ¿verdad? Operacionalización de variables o definición operacional. Entonces, vean, las variables de la investigación son las características cualitativas o cuantitativas de un objeto o fenómeno a estudiarse, que es la razón de ser de la investigación. ¿Ok? De manera que voy a operacionalizar esas variables y lo que busco es recordar que una variable es una característica que debe ser medible en la investigación y que a través de este capítulo 3, por medio de los instrumentos o técnicas de investigación, voy a poder obtener la información o la data consultada a mis sujetos y a mis fuentes de información para que esa variable quede medida. ¿Ok? Por lo tanto, es una propiedad, un atributo, ¿ok? Que los sujetos y las fuentes de información le van a dar para que yo permita medir. Medir si estoy hablando cuantitativamente. Si es cualitativamente que yo quiero hacer la investigación, voy a entrar en un análisis cualitativo de esa data que estoy obteniendo a través de los instrumentos que yo haya escogido. ¿Ok? De manera que entonces debo de tener claro que el análisis que yo vaya a generar en mi capítulo 4 es producto del ejercicio que este capítulo me permitió a realizar a través de las características que tiene a lo largo de los contenidos de los apartados del capítulo 3. Y vean ustedes que ahí ustedes tienen exactamente lo que hemos venido analizando en el capítulo 1 y capítulo 3. Ya ustedes tienen los objetivos, tienen las variables, tienen la definición conceptual, tienen los... Y vean lo que sucede con la instrumentalización. La pregunta 4 y 5 me va a medir la variable 1, pero también me va a medir aquellos indicadores en la pregunta 6 de esa variable 1. Y la pregunta 7 y la pregunta 10 me va a medir aquellos otros indicadores que yo pude haber agregado y así sucesivamente. Entonces pongo cuestionario y la pregunta. Nada más. Si alguien quiere saber cuál es la pregunta, se va a ir al anexo y va a ver el cuestionario, va a ver la entrevista o va a ver la hoja de coteo. Lee el número de pregunta y ya la pudo instrumentalizar. Eso es lo que yo ocupo que ustedes pongan en el cierre del capítulo 3. Esa operacionalización
Yo no ocupo que me pongan esas dimensiones, ¿verdad? Sino el objetivo, la variable, la definición conceptual, que ya ustedes la tienen en el capítulo 1, y le van a agregar los indicadores que ya vienen del capítulo 1, y lo que tienen que construir es la instrumentalización. Me van a poner si es un cuestionario, si es una entrevista, si es una encuesta, cuáles son las preguntas que va midiendo cada variable, y se acabó. Así de sencillo. Muy bien. Acá es un poco más de teoría, donde me dice que las variables cuantitativas pueden ser continuas o pueden ser discretas. Continuas es porque yo puedo ir exactamente a medir, por ejemplo, cuál es la talla del pantalón, ¿verdad? O cuál es el número de personas afectadas en la población que yo quise saber con la pandemia. O si estoy midiendo el nivel de enfermedad de X crisis, X comportamiento clínico, y cuál es la talla, cuál es el peso y cuál es el rendimiento de ese alumno, le estoy hablando de una variable continua. Los discretos, estoy hablando de cosas más generales, ¿verdad? No estoy siendo tan específico como cuando uno quiere medir una variable cuantitativa. Y vean la variable de cómo mido una variable cualitativa. Por ejemplo, si estoy hablando del grupo de compañeros que estamos presentes en esta clase, que somos 30 personas, yo puedo saber de qué sexo son, el lugar de nacimiento, pues se los puedo preguntar. Puedo preguntar o ver cuál es el color de ojos, puedo saber qué nivel de aprendizaje tiene, ¿verdad? Cuál es su preparación metodológica para este curso. Puedo preguntar lo que yo quiera. Cualitativamente es muy fácil, ¿verdad? Porque es más de tú a tú. Bien. Ya la definición conceptual ustedes lo vivieron en el capítulo 1, de manera que no lo voy a explicar. La definición operacional yo no se las estoy pidiendo en este curso. Y la definición instrumental es lo que yo les acabo de explicar. ¿Ok? Y ahí tienen un resumen de cómo es que se presenta el cuadro de variables, que dicho sea de paso, a todos en la revisión anterior del capítulo 1, yo se las puse en la revisión pertinente del capítulo 1, que es el realimenté. Entonces, vean muchachos, cómo esto ha sido teóricamente un breve resumen, valga la redundancia, de lo que son los alcances del capítulo 3. Si me permiten cerrar la clase de hoy, hago la siguiente análisis. Ya tengo muy claro mi tema, yo se los aprobé la segunda clase, tengo muy claro el capítulo 1, tengo muy claro el capítulo 2 y sus razones de existir, y ahora llegó el momento en que ustedes le dediquen el tiempo necesario para que discutan en grupo los alcances y subtemas o subapartados que tiene este capítulo 3, para que el día 4, que es de hoy en 8, ustedes suban al entorno para que yo se los revise sin calificación, y de hoy en 15 los suban para calificación. De manera, muchachos, que eso es la teoría. Entonces abro el panel para atender inquietudes o dudas que puedan estar existiendo en materia. Adelante. Me levantan la mano, por favor, para llevar un orden del tratamiento de las inquietudes que puedan tener, con muchísimo gusto. Tatiana, claro, con mucho gusto, adelante. Hola, profe, gracias. Sí, bueno, qué pena. Yo creo que usted sí lo explicó, pero yo no lo tengo bien claro, y creo que, bueno, el otro día en realidad no hemos comentado mucho este tema en el grupo. Es con respecto a la introducción, que, bueno, yo, si entendí bien, usted nos sugirió, bueno, que en cada capítulo se tenía como que enriquecer la introducción, por decirlo así. Y al final se iba a recapitular todo. Lo que yo no, o sea, la duda que tengo es si a la hora de presentarle, digamos, el adelanto para revisión, se adjunta
la introducción a ese capítulo y ya después, ya cuando se generaliza todo, ya cuando se compila, digamos, los capítulos, o esa parte la que no me queda muy clara, profe, con respecto a la introducción. No te preocupes, Tatiana, con mucho gusto. Vamos a ver. Muchas gracias. Sí, lo dije, sí lo expliqué al inicio, pero se lo vuelvo a explicar. Yo lo anoté, lo que pasa es que a mí no me queda como muy claro, entonces prefiero caer en la majadería de preguntarle, profe. No, de ninguna manera, en ninguna majadería, no se preocupe. Vamos a ver. Cuando ustedes terminen el documento y me van a entregar el documento final, ustedes van a hacer, antes del capítulo 1, una introducción donde hacen un breve resumen de por qué la investigación, cuál es el tema, ¿verdad? Y un resumen muy breve, por párrafo. Un párrafo primero donde va a decir cuál es el alcance y lo que usted logró en el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5. Después entra el capítulo 1. En el capítulo 1 hubo un párrafo inicial que usted va a describir cuál es el alcance de ese capítulo en relación a su tema. En el capítulo 2 no le estoy pidiendo que haga esa introducción, porque el punto 2.1 es la ubicación de la empresa o la institución en la que lo está diciendo. En el capítulo 3 sí arranco diciendo que estoy en un capítulo que se llama marco metodológico y que tiene tal fin. En el capítulo 4 yo voy a decir muy rápidamente que el capítulo 4 recoge una serie de información que fue producto de los instrumentos que utilicé metodológicamente. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. De manera que entonces es un al inicio de cada capítulo, pero usted, cuando ya termina toda su investigación, se va a devolver a generar aquella introducción que va en una página, posiblemente 2, para que cuando la persona ya quiera leer la investigación completa o parte de ella, usted simplemente lo introduce, que es lo que se va a encontrar a lo largo y ancho de la investigación. ¿Ya claro, Tatiana? Clarísimo, profe. Entonces sí era como yo pensaba que era, pero tenía la duda. Ya me lo aclaró. Muchísimas gracias. Excelente. De eso se trata, con mucho gusto. ¿Alguien más, por favor, aprovechemos? Haré las dudas después de clase. De acuerdo, Cristian. Vamos con Rigoberto. Tatiana, si gusta bajar la mano. Gracias, profe. Profe, para ver si entendí, entonces, al inicio de cada capítulo tenemos que hacer una breve introducción. ¿Lo entendí bien? Correcto, excepto en el capítulo 2. Ok. Bueno, ya ese lo entregamos, pero era para, más que nada, por el tema de ese que vamos a estudiar. De acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Si no hay dudas, eso quiere decir que lo expliqué muy bien. Yo viera que me debo decirle a los 30 alumnos que están presentes que me llama mucho la atención cuando uno desarrolla una clase y nadie pregunta o muy pocos preguntan, puede ser o que fui muy claro o fui muy oscuro. Entonces yo voy a permitirme en estos momentos aleatoriamente hacer una revisión. Jonathan, adelante. Sí, profesor. Bueno, de mi parte, más que una pregunta, quería decir que para mí sí estuvo muy claro lo que explicó. Entonces, con la guía que nos está dando y el documento que está subiendo, yo creo que ya podemos comenzar a desarrollar de buena manera el capítulo 3. Me alegro mucho que para vos sea así y ojalá que sea para todos, ¿verdad? Porque de eso se trata, que aprovechemos la clase para interpretar y analizar y llegar a concluir. Muchísimas gracias. Si gusta bajar la mano, Jonathan. Reinaldo, sí, con mucho gusto. Bueno, profe, buenas tardes. No, con todas las herramientas que usted nos ha facilitado, ¿verdad? Con toda la guía y también guiándonos con la universidad, pues al grupo nosotros, pues nos ha quedado todo muy bien claro. Muy bien, Reinaldo, muchas gracias. Me alegro mucho que así sea. Vamos a ver. Okay. Gracias. Priscila Pérez, ¿estás por ahí?
Lo mismo que me pasó hace 8 días y hace sesiones atrás. Pregunto y la compañera no contesta. Y no me refiero solo a Priscila. Hola, profe, ¿cómo está? Ve, Priscila, Hola, ya apareció. Qué dicha. Ok, Priscila, ¿usted me puede decir de toda la sesión de hoy cuál es el... buenas noches. No se preocupe. ¿Usted No, me puede decir... Perdón, es que estoy en una ronda del trabajo. Uy, qué horror. Vean, no maneje doble agenda porque eso es fatal. ¿Verdad? Es que como estamos organizando el inventario fiscal, entonces hoy me tocó quedarme hasta tarde. Ok, pero bueno, ¿escuchaste la clase? Sí, la he estado escuchando. Ok, una pregunta. Para vos, ¿cuál es el elemento fundamental de este capítulo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, te escucho. Es que se le corta, perdón. ¿Cuál es el elemento fundamental de todos los temas que desarrollamos hoy? ¿Cuál crees vos que es la columna vertebral de este capítulo? Profe, yo considero que debe ser la entrevista y el cuestionario que nosotros tenemos que realizarle para el trabajo, y también de lo que usted dijo sobre que nosotros se lo podemos dar a otras personas para que ellos los vayan revisando, a ver si nosotros estamos seguros de que vamos por buen camino. Ok, ¿por qué crees vos que ese es el eje fundamental? Profe, es que la recolección de datos es lo principal para nosotros saber si vamos por buen camino para poder mejorar el proceso, digamos, tal como nosotros en una empresa, o para nosotros verificar si los datos están real. ¿Y qué pasa si yo le digo a usted que eso no es cierto y debería ser más bien el tipo de investigación? ¿Qué crees? Sí, profe, es el criterio, ¿verdad? Pero sí, tiene totalmente la razón. Vamos a ver. Tal vez algunos, porque claro. no todos van a hacer una entrevista, entonces el tipo Así de investigación se va a basar ya sea en una entrevista o un cuestionario o a otro tipo de investigación, sea cualitativa o cuantitativa. Entonces, en eso sí tiene razón. Así es, ¿lo ves? O sea, por eso es que me interesa mucho que entiendan que el punto 3.1 es fundamental, porque de ahí para abajo se cae el naipe. O cae positivo o cae negativo. Si yo no tengo claro dentro de mi grupo qué tipo de investigación quiero hacer, porque es un derecho del investigador, mi investigación va a ser cualitativa, yo no me voy a meter en lo cuantitativo. Perfecto, eso es válido. Pero entonces juego con todas las herramientas, con todos los instrumentos que me permiten hacer el estudio cuantitativamente. En el momento que meto un instrumento que no corresponda, metí las patas. ¿Ok? Gracias, Priscila. Muchas gracias. Con gusto, profesor. Jason, ¿andas por ahí? Jason Hernández. Sí, señor. Ok. Dentro de tu investigación, recordame cuál es el tema de ustedes. El de poner paneles solares en la universidad, profesor. Ok. Ustedes me hicieron a mí una pregunta de que si yo podía ayudarles a determinar cuál era el dato del gasto de consumo, valga la redundancia, de energía eléctrica de la universidad. ¿Recuerdan? Sí, señor. ¿Qué le mandé a decir yo a ustedes? Bueno, que inicialmente no eras el encargado y que teníamos que dirigir, bueno, ahí poco a poco nos hemos ido, digamos, primero lo contactamos a ustedes, después al director de carrera, hemos estado como en la búsqueda con el responsable. Ok. ¿En qué momento te acordás que me preguntaron eso? ¿Cuando estaban construyendo el capítulo 2? Sí, para determinar una de las variables como lo es la demanda de consumo. Ok, vean qué interesante. Entonces, resulta que cuando ustedes me lo preguntaron, yo decía, ¿qué tiene que ver esta consulta en el momento que me la estaban preguntando? Porque no era viable que me lo preguntaran en esos momentos. ¿Crees vos que estoy en la razón? Es que sí, bueno, sí, tenés razón, porque ahorita nada más ocupábamos determinar la variable como tal, pero en este capítulo es donde tenemos que ahondar más en el tema. Ok, muy bien. Van a tener que ahondar en este capítulo, efectivamente, para que una o varias preguntas dentro del instrumento, los instrumentos que vas a utilizar, las personas, sujetos de información, te den ese dato. Y te voy a decir algo, Jason, no es el director de carrera.
van a tener que buscar al administrador de la universidad. Entonces, vean ustedes. Sí, ahí nos pasaron el dato de la persona, pero todavía igual no nos ha respondido, profesor. Ok, ¿quién es? Ahorita no tengo el nombre a mano, tal vez alguno de los compañeros que nos pueda. Vamos a ver. Sí, ¿Alguno de los compañeros que se acuerde de cuál dato les dieron? Profe, es que, sí, perdón, soy Jonathan. Sí, Jonathan. Sí, de hecho yo fui que le escribí el correo, profe. Yo creo que la pregunta que yo envié estuvo mal planteada, porque yo lo que quería era ver si usted nos podía más bien guiar para ver quién tenía la información, pero creo que la planteé muy mal. Y como dice el compañero Jackson, efectivamente hablamos con el director de carrera. El director de carrera nos pasó un correo que lo dirigimos a esa persona, el correo donde le estamos consultando si podremos acceder a sus datos. Y también ya actualmente estamos inclusive buscando otras opciones, como buscar el número de localización de los medidores para acceder por medio del CNFL o del ICE, cuando corresponda. Nos dieron un correo que es como Ran Sewin López, del grupo interamericano. Sí, no se preocupen mucho de darme información acá ahorita. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente, y la pregunta iba con toda la alevosía. Vamos a ver. Tenemos que tener claridad en qué momento de la investigación estoy para preocuparme o no por un dato. A eso es lo que me quiero referir. Si yo estaba en el capítulo 1, era muy importante saber cómo me podía plantear como objetivo esa variable, porque para mí es fundamental para poder llegar a los términos referentes de mi alcance de la investigación. Ahora, en este momento, sí es muy importante lograr saber va a ser mi sujeto de información que me va a brindar ese dato. Y debe ser el director administrativo o el director financiero de la universidad que te dé ese dato. ¿Por qué? Porque si usted va a financiero, le va a decir, sí, efectivamente, el NIS tal paga tanto y tiene tantos kilowatts, ¿verdad? Pero vean, tal vez eso no es importante para el resto de los grupos. Lo que quiero llegar a la pregunta de lo que quería cuestionarles es que sepamos que dependiendo del momento de la investigación, me debo de preocupar por unas cosas y por otras no. ¿Ok? De manera que, gracias a Dios, que ustedes tienen un profesor que conoce la universidad y si no les dan el dato me avisan y yo lo puedo conseguir y se los puedo dar, en este caso, a ustedes que son de la universidad y quisieron hacer un trabajo para la universidad. Igual les puedo ofrecer, si puedo obtener información que les pueda brindar a cualquier otro grupo para los fines pertinentes, con muchísimo gusto. De manera que entonces, lo que quería era como cuestionarles el momento, ¿verdad? Que podamos tener claridad de cuál es la importancia del momento de la investigación. Y lo otro que quiero agregarles a todos los que están presentes es que dependiendo del momento y dependiendo de lo que yo estoy viviendo como investigador, y en este caso como grupos, es que yo tengo que tener claridad de que hay elementos que a veces, producto de las circunstancias, no me permiten llegar a obtener la información. Por eso que cuando yo llego a un capítulo 5, que se llama Conclusiones y Recomendaciones, hey, si los sujetos y fuentes de información no me dieron la información, significa que no logré el 100% de lo investigado. Pero eso no quiere decir, muchachos, que ya perdí el curso porque no llegué a eso. Lo que tengo que dejar claro es por qué no lo logré. ¿Quién no te dio la información? Y eso va a dar pie a que futuramente, cuando yo me involucre, logro la información. ¿Les queda claro cuál era la inquietud del cuestionamiento que le hice a este grupo? ¿A todos? Sí, señor. Por mi parte, sí. Excelente. Sí, profe. Sí, señor, gracias. Excelente. Vamos a ver. Hay una compañera que siempre participa, que es del área de educación. ¿Cómo era que te llamabas? Disculpe. ¿Será Karen? Creo que era Karen, ¿verdad? Karen, ¿estás por ahí? Karen Rubio, ¿sí? Dime, profe, es que tengo un escándalo con los perrillos. Oiga, hasta el perro está recibiendo clases. Sí, es que tengo 3 hijos perrunos y están en un escándalo
Debe decirle a mi hijo que me los agarre porque son terribles. Dime, profe, dime. Ok, Karen, vamos a ver, desde la perspectiva de tu experiencia, y hay otros compañeros que son de educación y me gustaría oír el criterio para que se realimenten los demás compañeros. Karen, para vos y para los compañeros que son de educación, que recuerdo que eran como 4 o 5, ¿cuál es la experiencia de ustedes a la luz de un capítulo como este? Que nos puedan comentar las vivencias y qué recomendaciones les dan ustedes a los demás grupos. Vea, profe, si es, primero que todo lo que replanteó usted y la compañera, tener muy claro qué tipo de investigación se va a hacer, qué enfoque, cualitativo, cuantitativo, mixto, porque de ahí vamos a sacar, digamos, las entrevistas, los cuestionarios. En el caso de nosotros, el grupo ha estado conversando de hacer un cuestionario con preguntas cerradas y la validación sería posible tal vez en un grupito, otro grupito, que tal vez o algunos muchachos o algo así, que uno les pase y ellos mismos le dicen a uno, no, esto está mal redactado, eso no se entiende, esto hay que hacerlo de esta forma. Entonces, aunque uno diga qué pereza hacer la validación, pero vieran que a veces uno dentro de la investigación, si es si es grupal, tiene más posibilidades de ver los errores. Si es uno solo, uy, es catastrófico, porque a veces uno no tiene con quién apoyarse más que el tutor y a veces se siente uno solo. Eso es lo que yo he sentido en algún momento de la tesis que he hecho, las tesis, y las hice hace mucho tiempo también, y tener muy firme y muy claro qué instrumento voy a aplicar, porque eso es otra cosa, no es en el camino, lo voy a cambiar, ya no me gustó esto. No, hay que estar muy claro para cuando ya uno lo tiene listo, entonces ya uno empieza a aplicarlo, porque esto es lo rico de la tabulación, que eso sale solito. Pero si es, hay que ser muy puntual, si es entrevista, es entrevista, y ahora en estos momentos, por este curso tan corto, hacer una hacerlo mixto, yo no sé, yo siento que es como ahogarse en su propio charco, porque está complicado por el tiempo. A veces las tesis se llevan 1 año, 1 año y medio, se las devuelven esto como decía el profe, es como un ensayo, ¿verdad? De lo que nos espera, los que nos toca otras hacer tesis. Y sí, es un capítulo que definitivamente hay que manejarlo muy bien, hay que desmenuzarlo porque viene con muchos rubros ahí que hay que buscar la información, cómo vamos a tener la muestra, qué tablita. Yo me acuerdo, profe, no sé si usted tal vez me recuerda, que en cuantitativo había que decir qué tipo de tablita se va a aplicar. Sí, la verdad es que hay que saber muy claro que no desviarse. Si es cualitativa, es cualitativa. Entonces uno tiene que hacer entrevistas, los grupos de apoyo, a quién le va a aplicar. Y si es cuantitativa, de el cuestionario y respuesta cerrada en este caso, sí, no, tal vez, posiblemente, porque no podemos desviarnos mucho, porque si no se nos escapa toda la información del marco metodológico que es definitivamente, como un apartado que hay que saberlo llevar, porque si no nos confundimos todos. Gracias, Karen. Efectivamente, lo que a mí me interesa es que ustedes vivan esas experiencias. ¿Hay algún? Bueno, voy a contestarte. Ya la tablita se las describí, se las comenté a todos. Está en la presentación que di, Karen, de manera que ahí la puede revisar. Y si no, también está en el libro de Hernández Sampieri. Vamos a ver, ¿algún otro compañero o compañera que ya haya desarrollado investigación en su momento y que quiera compartir alguna vivencia que enriquezca y le genere valor agregado a los compañeros restantes? ¿Cómo que no? ¿Qué es esa barbaridad? ¿Qué es esa falta de compañerismo? Vamos a ver, ¿algún otro compañero de investigación que ya estuvo en el área de educación que desarrolló investigación? Porque recuerdo que habían como 6. Es que esas vivencias son ricas para los demás compañeros. Profe, yo creo que no, yo creo que no somos 6 de educación, yo creo que era yo y otra persona más, creo, me parece a mí.
ves que habían varios que tenían ya investigación, pero bueno, lo que yo quería era aprovechar la coyuntura de la experiencia, porque, vamos a ver, si ustedes me preguntan a mí, los 30 que están presentes, ¿cuál de todos los capítulos? Porque podría ser una pregunta al día que le hagan su defensa. Para usted, ¿cuál es el capítulo que más tiene impacto positivo en una investigación? Es este. ¿Y saben por qué? Ni más ni menos porque metodológicamente hablando, es donde yo defino el cómo. Porque usted pudo haber soñado en el capítulo 1 y logró documentarlo en el capítulo 2. Pero si usted no logra armar el capítulo 3 en concordancia con lo que se planteó como capítulo 1, se le cayó la tesis. Entonces, les dejo ahí la inquietud. Les recomiendo que hagan la lectura con Hernández Sampieri, y ya le doy la palabra a Adriana, porque saquen el ratito, de aquí a mañana, pasado mañana, no sé, hagan una lectura de grupo y sepan definir claramente qué es lo que quieren. Porque esto es muy del investigador. No es que la teoría lo obliga a. No, es usted el que lo define. Y va a tener que dejar claro en el punto 3.1 por qué. Muy bien, Adriana, adelante. Tatiana, ya le doy la palabra. Adelante, Adriana. Buenas noches, profe. Profe, yo soy de educación. Yo lo que le quería comentar a los compañeros nada más rápidamente es que no nos desanimemos o no nos sintamos como tan atareados o con tanta información que a veces no sabemos por dónde empezar o cómo manejarla. Sino este proceso es normal, o sea, sentirnos así como confundidos y ya en el camino van a surgir dudas de fijo, vamos a tener que comunicarnos otra vez con el profe tal vez, pero yo lo que digo y por la experiencia que tuve cuando hice mi tesis, y como decía la compañera, ¿verdad? Durábamos año y medio en ese proceso y es frustrante, pero se logra. Entonces, que sigamos adelante y que con el trabajo en grupo y buena comunicación se logra. Muchísimas gracias, efectivamente. Y no hay de qué sentirse frustrado, Adriana, en el sentido de que estamos haciendo un ejercicio académico. Ustedes aquí no van a perder el curso porque no le llegaron al alcance completo de la investigación. Yo lo que quiero es simplemente que vivan todos y cada uno de aquellos apartados y sus apartados y que entiendan la lógica para que el día que llegue la realidad ustedes puedan decir, wow, sí, lo saco y entiendo por qué lo estoy haciendo. Entonces, nadie va a perder el curso aquí por una cuestión simple, ¿verdad? Lo va a perder porque de repente no colaboró con el grupo, o porque se salió del grupo, o lo que sea, pero aquí estamos trabajando en equipo. De manera que le agradezco ese comentario, es muy importante. Pero bueno, ya no los quiero cansar con lo demás y quería de alguna manera dejar claro cuáles eran los alcances de este capítulo. Al no haber más preguntas y tener claro los alcances de lo que nos espera esta semana y las semanas que vienen, de mi parte, lo único que me queda es esperar al grupo que quiera hablar conmigo o los grupos que quieran hablar conmigo, de manera que entonces, muy buenas noches y quedo a la orden de ustedes por los canales que ya ustedes tienen para hacerme las consultas particulares que tengan con muchísimo gusto. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. muy buenas noches. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, Buenas profe. noches. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Profe, Sí, adelante. profe, usted ya había pasado lista. Sí, yo voy tomando la lista en el momento de que estoy en la clase. Profe, es que yo me tuve que conectar tarde, es que todavía estoy trabajando, entonces Me no manda sé, su para que no me correo. ponga al tanto del todo. Me manda su correo diciendo que se conectó tarde y la razón por la cual y listo. Está bien, gracias, profe. Buenas Gracias, noches. Jonathan. Adelante. Profe, buenas noches. Buenas noches. El grupo de nosotros se va a quedar conversando con usted al final de la clase ahorita. Regáleme un momentito para que se desconecten los demás. Entonces, Karen, adelante.
Sí, profe, vieras que nosotros estábamos como grupo, teníamos una duda, yo creo que ahí está Desiree y Génesis. El asunto es que las chiquillas nos proponían que tal vez unas 10 preguntas, ¿verdad? Y hacérselas a una población de 50, pero ahora usted dijo que tal vez menos, entonces yo no sé qué opina sobre eso. Yo diría que ustedes tienen que definir a conveniencia. Recuerden que cuando hablamos estadísticamente a conveniencia, hay que dejar fundamentado que por razones de que estamos en un curso de aprendizaje, de metodología rápida, ¿verdad? Y yo voy a poder llegarle a tantas personas porque por razones de tiempo el curso que me limita 4 meses, no es posible poder llegarle a, y además por la pandemia, entonces justificar por ahí. Y yo te diría que tal vez no son 50 personas. ¿Cuál era el tema de ustedes? La pandemia como factor de incidente para el consumo de drogas de jóvenes adultos de 18 a 25 años. Recortamos la edad también, profe. Sí, yo diría que valdría la pena que recortes edad, tratar de documentar un poquito estadísticamente a un cantón o a 2 cantones o a una provincia, no sé, y limitarlo todo lo que puedas para que no tengas que irle a tanta gente, porque si no, imagínate. Desiree, usted está escuchando, y Génesis, están ahí. Sí, aquí estamos. Lo delimitamos más a una sola provincia, chicas. Mejor como dice el profe, irlo pues reduciendo, más que todo por el tema académico. Y profe, más bien nosotros nos íbamos a repartir entre los 5, somos 5 o 6, 10 preguntas cada uno, pero entonces serían 50, ¿cómo es? 50 entrevistados, entonces también recortamos eso, más poquito, somos 15. Es que más que eso, yo lo que quiero es ver la lógica de cómo lo están planteando. Si ustedes desean, más bien, construyan el capítulo 3 completo y lo discutimos en el momento que van a mandarme el borrador. Ok, listo, profe, está bien. Sí, vamos a reunirnos, sí, nos vamos a reunir en estos días los chiquillos y yo, entonces para que Desiree y Génesis saber, ellas que son como más de números, que nos proponen. Ok, y cuando ya lo tengan me avisa. Listo, profe, gracias. Feliz noche. Con muchísimo gusto. Buenas noches. Ok, hay varias personas saliendo. Vamos a esperar el grupo que desea conversar conmigo a que queden solamente ustedes, por favor. Usted me avisa, Jonathan. Todavía veo algunas personas que no son del grupo. No sé si tienen que hacer alguna consulta a usted en específico, profe. Vamos a ver. ¿Hay algún compañero que... Cristian, ¿vos necesitas decirme algo? Sí, que dije que le iba a preguntar cómo hacer esto, lo de la sustentación de datos o algo así, ¿cómo era? Ok, vamos a hacer esto, Cristian. Primero discútalo con su grupo y si están trabajando en el grupo en el momento que la duda persiste, usted me contacta por el WhatsApp y con mucho gusto yo les aclaro. Bueno. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, que estén muy bien. Igualmente, chao. Gracias. Jonathan, ¿todavía tenés gente o ya están todos los suyos? Karen y Ashley, no sé si tienen que preguntarle algo al profe. Karen sí es de nuestro grupo. Sí, Ashley no. Jonathan, yo soy del grupo. Ashley es. Sí, perdón. Tranquilo. Ustedes son 5. Sí, profe, pero Ricardo hoy no se conectó. Ok, no se preocupen. ¿Ustedes son 5 o son 6? Somos 5. Ok, entonces ¿están los 5 o hay alguien que está ahí presente que no es del grupo? Ashley no es del grupo. Ashley Paola. Ok, dame un segundito para ver qué pasa con Ashley. Ashley, ¿estás por ahí?
Es que suele suceder que hay gente conectada que se conecta pero no está en clase. Entonces, y lo peor de todo es que vamos a ver si yo lo puedo quitar. Sí, ya la saqué. Muy bien, ya están Listo. 4. Cuéntenme, ¿en qué les puedo servir? Profesor, es para hablar de una situación que nos está pasando con el compañero, por cierto, que hoy no está. ¿Quién es la persona? El compañero se llama Ricardo. Profesor, disculpe, la grabación ya se detuvo. No se preocupe por la grabación, tengo que dejarla porque es una consulta académica y tengo que dejarla grabada para evidencia, no se preocupen. A no ser que, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente para que ustedes estén tranquilos. Déjenme nada más tomar nota. ¿Cómo se llama el compañero que está con el problema? Ricardo, no sé los apellidos, ¿alguna compañera que sepa los apellidos de él? Ricardo del grupo 2. Vamos a ver. Deben un segundito nada más, pero identifico acá mi lista. Ricardo Quesada, ya lo tengo. Regálenme un segundo y ya voy a apagar la grabación. Regálenme un segundo.